Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola, ¿qué tal? conspiradores. Bueno, pues llegó el momento de hablar de Tokio 2020, ¿no? Esta justa deportiva internacional que lleva más de un siglo de haber comenzado y que obviamente México ha participado, bueno, me acuerdo, no porque yo había estado presente, ¿no? Me acuerdo de 1900 cuando ganamos una. Pero sí, en 1900 fue la primera justa deportiva y de esta naturaleza donde México quedó en el 12º lugar. Nunca jamás volvimos a quedar en un lugar tan destacado hasta el último evento deportivo de esta naturaleza. Pero bueno, ese es el tema del día de hoy. Y si algo tienen los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas es historia y además muchas curiosidades, porque las Olimpiadas era el tiempo que se esperaba para tener el siguiente evento. Entonces la historia de la humanidad está cargada de estos concursos civilizados que tiene el hombre para medir sus fuerzas. En honor a los dioses del Olimpo. Así es. Por eso se llaman Olimpiadas. Cuando Zeus gana la batalla contra los titanes y se convierte en el jefe máximo de los dioses, se reúnen en el Monte Olimpo, él y sus 11 hermanos, hermanas. Es un lío la mitología griega, pero bueno, de ahí viene el nombre. Pues como siempre soy el amargado, a mí Tokio 2020 me parece un despropósito, un asunto de la sinrazón humana en tiempos de pandemia, porque por la cuestión económica prefirieron que no haya público, están aumentando los casos del COVID, ya hay delegaciones ahí que están enfermas, pero a fuerza quieren sus Juegos Olímpicos. Hablemos. Bueno, Hablemos de la historia de los Juegos Olímpicos. Tokio 2020. Salud, salud, salud. Salud. Con la Margueta. Bueno, si me permiten, yo discrepo del punto de vista del señor doctor don Alejandro Rosas. Yo también. Sí, yo creo que si no va a haber público, por ejemplo, llevan muchos años preparándose nuestros jóvenes atletas para este Tokio 2020, como para decirles de repente, pues no vas, no va a haber público. Si van a pelear dos karatecas, pues ¿cuál es el problema? Si va a haber la competencia de natación que es tan atractiva, no sucede nada. También los caballistas, bueno, todo este conjunto de 60 y pico, de 100 y pico, de 128 atletas mexicanos que van a ir, tienen una ilusión de hace mucho tiempo. No, y si pierden el ciclo olímpico, pierden la posibilidad. O sea, ya Pero se... eso, claro. nadie dijo, vamos a organizar una pandemia para que los atletas no vayan a los Juegos. O sea, por favor, también tienes que entender la realidad y este mundo está totalmente de cabeza. Bueno, de los Juegos modernos olímpicos, de los Juegos Olímpicos modernos, en 3 ocasiones se han, 4. La primera fue en la Primera Guerra Mundial, en 1916, se suspenden. Se suspenden también durante la Segunda Guerra Mundial, 40 y 44 no se realizan. Y los cuartos que no se realizaron fue en el año pasado, Tokio 2020, ahora es Tokio 2021. Pero no se sigue llamando Tokio 2020. Tokio 2020. Para no a lo perderlo. que voy es que sí estoy un poco con Paco porque... ¡Vaya! ¡Qué barbaridad! A ver, qué que venga un frescura. notario. No, me refiero a que si el espíritu de estos juegos es el logro deportivo, el superarte, el llegar a lo mejor del ser humano, porque para eso te entrenas, para eso te dedicas. Creo que es importante darles esa oportunidad ahorita y además hay que ser un poquito congruentes. Siguen los bares, las chelerías, sigue la gente en el mundo tomándosela como muy a la ligera. Entonces, pagan justos por pecadores. Yo entiendo el tema de la pandemia, pero tampoco es que seamos tan puristas y seamos tan bien portados y se me hace que los deportistas tienen una grandísima oportunidad. 3 medallistas mexicanos son los que están en este juego. Nuestro hashtag es la medalla será de, y ustedes complétenlo. La medalla será de COVID. todos. De todos. Yo la verdad es que cada 4 años paro todo lo que está a mi alrededor porque disfruto inmensamente. Claro, hombre, Sí. claro. Inmensamente. Tú piensas en un joven, Alex, un joven. Como yo. Un jovenazo como tú, que imagínate las horas que pasó en la alberca nadando
en crawl, pecho, mariposa. 10 diarias por lo menos. En la alberca y que de repente, no puedes ir. Oye, pero no va a haber público. Ah, no, aunque no haya público no puedes ir. No, espérate. Yo Pero imagínate que rompe el récord. Qué Y entonces maravilla, de ¿no? pronto, rompí el récord. Cri, 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 cri. Que se El murió. Ya va nadie grillito, no hay aplaudiendo. nadie alrededor. Ah, no, bueno, pero sí a la hora de Ahí tocar el himno lo vamos a ver en todo Pero va a el haber mundo. 2.000 millones de personas en sus casas. Muy bien, sí, pero es como una Pero película. a ver, ¿te gustan o no te gustan? Porque si no A mí te me gustan mucho. podemos cambiar de persona. Yo prefiero otras justas deportivas, me gustan, pero creo que esta es una ¿Te situación gusta ver la Fórmula 1, que es ver pasar coches? No, en las curvas los ves con No, toda- hombre, padrísimo. No, claro, a lo que voy es a lo siguiente. A ver, hasta la Fórmula 1 se tuvo que adaptar a estas circunstancias del COVID. A mí me parece que son muy interesantes porque han tenido de todos los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el boicot que le hace la Unión Soviética a Los Ángeles 84. Y viceversa. Y antes le había hecho los Estados Unidos a la Unión Soviética en el 80 por la invasión a Afganistán. Claro. Eso es muy interesante porque se mezcló la geopolítica. De hecho, hay un pasaje buenísimo de Los Simpson donde en Los Ángeles 84, Krusty dice, todas aquellas medallas de oro que ganen van a tener una hamburguesa gratis. Pero resulta que las medallas eran las donde siempre ganaban los soviéticos. Como no fueron, ganaron los gringos y quiebra. Es buenísimo. Es una gran anécdota. México 68 tiene muchas cosas de política o cosas así como interesantísimas. Primera mujer que enciende un pebetero en la A historia. sus 20 años, Enriqueta Basilio. Pero, por ejemplo, la novia de México, esta Vera Kaflavska, la gimnasta que se ganó el corazón de los mexicanos bailando en su rutina el jarabe tapatío. Así es. Y se casó en la catedral. Y se Claro, quedó porque- a vivir en México. ¿Sí? Porque lo que tienen estos juegos desde que iniciaron en el 776 antes de Cristo, que empiezan en Grecia, no es la era moderna, pero la expectativa que causaba, a mí me llama mucho la atención que las ciudades-estado, porque Grecia no era un país, en la Olimpiada, los 4 años en que se iban a volver a juntar para hacer estos juegos, los que se financiaban eran los propios atletas. Y había una especie como de respeto, no una especie, respetaban las vidas porque se estaban preparando para llegar a esos Juegos Olímpicos. Entonces, si había una guerra, digamos que paraban para que se pudieran preparar, cosa que no subsistió hasta la era moderna, que el barón Pierre de Coubertin en 1895 decide hacer en honor a esos juegos que duraron 1500 años y que un católico, no me acuerdo qué padre fue el que los cancela en la Edad Media, decide volverlos a hacer con ese espíritu, pero ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial lograron que se pararan las guerras para tener los Juegos Olímpicos. Yo estuve en el Estadio Olímpico, en Olimpia. Ok. Ya no queda nada más que la pista, Sí. pero entonces me decía la guía que en 700 antes de Cristo los corredores corrían desnudos. Sí, no había mujeres corriendo, pero sí hombres desnudos. No se ponían ni siquiera un taparrabos. O sea, me pareció muy atractiva la escena, ¿no? Digo, por lo menos creo que era lucir el cuerpo humano que era tan propio de los griegos, ¿no? Pero bueno, yo quisiera volver al punto nuestro, al punto de México, ¿no? Porque hemos competido ya en 23 ocasiones, en 23 momentos en los Juegos Olímpicos en la historia. Y nos hemos ganado 62 medallas, lo cual creo que es importante rescatarlo porque de alguna manera refuerza la moral pública, ¿no? El hecho de que veamos siempre a los mexicanos en el podium y tocando el himno con la bandera atrás, pues, ¿a quién no le gusta que los mexicanos triunfan en el exterior? Entonces, creo que es un reforzamiento importante. Yo creo que habría que darle mayor impulso, digamos, al deporte mexicano en ese sentido, porque juega mucho con la moral nacional, ¿no? Sí. Yo no me imagino este país, por ejemplo, si México gana el Campeonato Mundial de Fútbol. A ver. Es un largo anhelo. Bueno, ganamos la de oro en el 12. Sí, Así es. exactamente. La olímpica de Sí. fútbol. Ahora, Los te voy a decir, chavos. para la estructura deportiva que tiene México, para la cantidad de habitantes, los resultados han sido miserables. O sea, tenemos como 9 medallas de oro en toda la historia de los Juegos Olímpicos desde el principio hasta ahora. Y creo que tiene más Ian Thorpe,
El que todo el país. el nadador, él tiene más medallas de oro que todas las que ha ganado México. ¿Quién? Sí. Ian Thorpe, ¿no? El- Sí, y también Max Spitz. y Max Mark Spitz. Spitz, claro, Sí. en Max 74. Spitz tiene. Y creo que 11 o Phelps, ¿no? 12. El nadador también. Phelps. Ah, Michael Quería Phelps. decir Phelps, Michael Phelps, Phelps, Phelps. él, Sí, efectivamente. O claro. sea, aquí sí ha habido, y siempre lo mismo, esperamos mucho, a veces sale una medalla de la nada, como la de Soraya. Soraya O sea, Claro. nadie esperaba en halterofilia que ganáramos Exacto. algo. Eso fue en el 2000. Sí. Y esa Y ella mítica, murió trágicamente, Sí. muy joven. Pues le Tiempo dio un después. síncope, alguna cosa así. Pero a ¿no? ver, hay deportes en los que México ha hecho escuela. Uno de ellos es el atletismo, la marcha particularmente. Pero eso, ay, Déjame Benito, decirlo. Sí, sí, ay, bueno, los sí. años Benito, 70. Benito. Pero ahí están los resultados. En los años 70 llega a México un marchista polaco llamado Jerzy Hausleder que crea una nueva forma de marcha que solamente los mexicanos, que era casi flotadito. Sí. Y bueno, hemos sido descalificados muchas veces por Bueno, yo me flotar. acuerdo en Moscú, Bueno, Moscú 80, cuando entra al túnel en primer lugar, no sé si era ¿Canto? Canto, Creo porque que Canto y González ganan en el 84, El 1-2. 1-2 en 20 y en Sí. 50 Raúl. Raúl González. Don Galleto. Exactamente, pero en Moscú, acuérdense que no sé si alguno de los dos u otro mexicano entra al túnel Y ahí y ya no salió. Pero fue injusto. Esa. Malditos comunistas. Sí, claro, pero claro, malditos comunistas. Por supuesto. Oigan, pero Hashtag la medalla será de y la medalla será atletismo. de la cultura, porque los Juegos Eso me Olímpicos son cultura. Y México 68 fue, bueno, no voy a ser patriotera, pero México 68 fue uno de los Juegos más emblemáticos y más recordados, porque a mí el personaje de Pedro Ramírez Vázquez toma la estafeta de un muy enfermo expresidente López Mateos, le entregan a él se iba a dedicar a los Juegos Olímpicos, ¿no? 27 meses tuvo para organizar la construcción, la entrega de los espacios olímpicos. Y no nada más con ese pendiente se le ocurre hacer una olimpiada cultural. La ruta de la amistad. Y la Ruta de la Amistad, que son 19 monumentos dedicados Preciosos. a 19 Uno de países. ellos, Ángela Gurría. Preciosos, todavía Preciosa. se pueden ver, empiezan en Insurgentes y acaban en Cuemanco, están por periférico, son 17 kilómetros de cultura. Pero no nada más eso, sino que también el tema del emblema, el logotipo que es sumamente reconocido en el mundo, está hecho por un diseñador, Lance Wyman, que sintetiza el pop art y el optical art. Que no hace también las estaciones de metro. Exacto, 2 años después. Claro. Efectivamente, fue tan... Que son reconocidas mundialmente porque Sí. son bellísimas. Exacto. Y además la serie filatélica más importante de Juegos Olímpicos del mundo es esa, la que hizo Mira, sabe Lance cosas Wyman. importantísimas. ¿Ya te fijaste? de la cultura. Por eso a mí Pero- los Juegos me parecen cultura. Pero a ver, yo sí diría, los Juegos Olímpicos de 1900 en París, ¿no? Sí. Ahí quedamos en el 12º lugar. O sea, y nunca jamás en la historia de los Juegos, Es que eran pocos. bueno, eran 24 países, sí, cierto, pero quedamos en el 12º lugar. Nunca jamás volvimos a tener, el lugar más cercano fue el 15º. Nunca volvimos. Entonces, ¿qué pasó? Porque, bueno, estamos hablando de que era la plena dictadura porfirista, ¿no? Me imagino que ahí tenían que hacer ejercicio de... Un juego de Paul que ganó en primeros, en algunos de los primeros. Pero perdón, estoy pensando otra vez en aquellos deportes mexicanos que tienen escuela. Ah, bueno, pero regresando a la marcha. Tiene mala onda. No, Ayer a sí. mí me parece que fue una gran generación con Hausleber, desde Sí, luego. Sí, sí, bueno. Canto. Canto Y Y González. Don Galleto. González. No, y luego Mercenario. Ah, claro. Pero acuérdate, porque nos gusta mucho, y ahorita podemos otro ejemplo. Al gobierno mexicano le encanta ponérsela de oro cada vez que gana un atleta olímpico. Claro. No obstante que no los apoya, Nada. hay mucha corrupción en las federaciones y todo eso. Pero acuérdate que se decía en esos años que seguramente éramos tan buenos para la marcha porque le traían así a Moctezuma el pescado Wow. desde Veracruz. Eso Ok. sí O sea, es salían con chabacano, esas, muy claro. chabacano. ¿Y los clavados de dónde salieron? Por eso te digo, luego hemos tenido una generación de, ¿cómo se llama? En taekwondo. Porque ahí el profesor Modu Kwan puso el primer taekwondoín en México y de ahí surge la tradición. de Entonces, yo taekwondo creo que hemos mexicana. ido saltando de unos a otros, Coreano. pero no tenemos, también el boxeo tuvo sus buenos Bueno, momentos. Claro que Pero sí. fíjate, hay una cosa muy curiosa en todo esto,
Y es que México siempre ha destacado en términos individuales, personales. En equipo, salvo el caso que tú dices del fútbol, por lo general siempre tenemos medallas a título individual, pero cuando se trata de jugar en un conjunto ya no tanto. Ahí tenemos un clavadista como Joaquín Capilla. Bueno, Tenemos a Fernando Platas. es nuestro Platas. máximo ¿Sí? ganador de medallas, Joaquín Capilla. 4 medallas ganó Joaquín Capilla. El Tibio Muñoz, que como funcionario resultó muy tibio. Sí. Sí. Bueno, pero Yo vi cuando gana la medalla, creo que es 200 metros pecho, en 68, y Qué estaba emoción. frente a la televisión, en la alberca olímpica. en la alberca olímpica. Fue emocionantísimo. Pero no se vayan porque seguimos desmenuzando esos logros o no logros de la delegación mexicana, todo lo que quieren saber de los Juegos Olímpicos y de su historia, aquí con nosotros en el Refugio de los Conspiradores. Regresamos. Pero a ver, ¿por qué no podemos organizarnos a ganar juegos en conjunto? Siempre es en equitación solos, en taekwondo sí, en caminata, como tú dices, en natación, en Clavado. tibio, en clavados, pero en el conjunto como equipo no podemos. Me llama la atención poderosamente esto, ¿no? Pues sí, es parte de nuestra idiosincrasia. Ahora, también el éxito de los equipos olímpicos tiene mucho que ver con la política, porque cuando a mitades del siglo XX empieza la Guerra Fría a tener terrible confrontación, era como orgullo que tus deportistas comunistas, socialistas, fueran el orgullo. Entonces dedicaban dinero, vidas, esfuerzos, sacrificios increíbles que hacían estos individuos por ese bien común. Perdón, quería recomendar rápidamente un libro que es apasionante y espectacular. Se llama La pequeña comunista que no sonreía, que es la historia de Nadia Comaneci y de cómo hicieron a esa generación de atletas rumanas. Les destruyeron la vida, pero Claro. ganaron todo. Pero igual con los cubanos, Benito. Bueno, también la historia los Sí. cubanos destacaron siempre los Juegos Olímpicos. Sí. Pero fíjate, Ahora- siempre era Estados Unidos contra Rusia. Contra la URSS. contra la Unión Soviética. Y Sí. luego Alemania Federal contra Alemania Democrática. Exacto. Y luego ya venían los otros satélites, generalmente rumanos, húngaros, Claro. y ya dependiendo de las especialidades, Cuba también, porque siempre tuvo una plantilla de atletas muy importante. Y ya luego pues, los que sacaban alguna medalla, como la del 48. Nosotros le debemos el Auditorio Nacional gracias a Humberto Mariles. ¿Por qué? Porque fíjate, en 1948 Humberto Mariles le dice a Alemán, oye, yo quiero ir a competir en deporte hípico. Tenía su caballo que era tuerto, Arete. arete era Arete tuerto. se llamaba así. Entonces, como era protegido de Ávila Camacho y del el general Lázaro Cárdenas, pues Alemán como que dijo, no van, pues por sus pistolas se fue. Y de pronto nos levantamos con la noticia de la primera medalla de oro ganada por la delegación mexicana en Juegos Olímpicos fue la de Humberto Mariles y el equipo ecuestre que llevaba a México. Que muchos años después fue capturado por narcotráfico. Sí, no, bueno, su Sí, vida no, es... porque ahí su lo vida que... Sí, fue un no. desastre. No, Es un desastre Y- después. y- Y además... Y acusado de asesinato también. Sí, no, una serie de cosas. exacto. Pero en ese momento Alemán dijo, yo no lo quería dejar ir, pero ahora es el logro del sexenio. Y entonces a Alemán se le ocurre construir un centro de deportes hípicos. El lugar era perfecto, el Paseo de la Reforma. Junto al campo Y empiezan a Mase. construirlo. Nomás que sus asesores le dicen, oiga, señor presidente, ¿qué cree? Pues aquí los únicos que tienen caballos son el general Cárdenas, el general Ávila Camacho. Y su hermano usted". Maximino. Pero los demás utilizan los caballos para el arado, ¿no? Para la vida campirana. Y entonces, sí es cierto, ¿qué hacemos? Construyamos entonces un auditorio municipal. Y entonces le dan el giro a todo lo que iba a ser ese, digamos, auditorio de eventos hípicos y construyen el auditorio municipal, pero luego se lo tiene que apropiar la federación porque era demasiado caro para la Ciudad de México. Así es como nace el Auditorio Nacional, El viejo. inaugurado en 1952, pero todo por esa medalla que Mariles gana en Ganó. Londres 48. Y que en 1990 la restaura Teodoro González de León y es el nuevo auditorio que conocemos. Pero lo que quería comentarles hace rato es que el tema del desarrollo deportivo en España 92 hubo un planteamiento por parte del gobierno. Lo que querían era sí aprovechar que los Juegos Olímpicos era una gran ventana al mundo
pero también querían que fuera una nueva generación de deportistas. Y entonces empezaron un plan muy previo a estos Juegos Olímpicos para apoyar a estas becas a los deportistas, pero sin destruirles la vida. Desde un punto de logra tu sueño, pero yo te apoyo. Y además hay un libro muy interesante, se me acaba de ir el nombre, pero está en internet, ¿por qué la generación de deportistas españoles, que todavía hasta ahorita tienes a un Rafael Nadal, tienes los campeones del 2010 en fútbol, todo es esa generación en el 92 que empezaron a ver en las Olimpiadas una manera de decir, somos un país adelantado, somos un país culto y somos un país que apoyamos a los deportistas. Me parece un plan exitosísimo. Yo digo, ¿cómo se financian las comisiones deportivas en el mundo, ¿no? Porque yo creo que lo que no podemos hacer es depender, digamos, de los recursos del gobierno. A mí me gustaría de alguna manera una especie de cohabitación gobierno, iniciativa privada, un poco como está ahora, pero donde realmente la iniciativa privada financie y le dé, como dice Chávez, becas a los jóvenes. A ver, tú eres bueno en esgrima, sí, pues te vas a tener una beca por 4 años con este entrenador, con este tutor, para que realmente llegues. Pero yo creo que si dependemos de la politización del deporte, pues vamos a ir muy mal. Pero son los patrocinios de las marcas. Sí. Las marcas no pueden ser usadas. No. En los Juegos Olímpicos se supone que son amateurs, no profesionales. Claro, y Pero por lo fíjate, tanto, se abrieron algunos. Acuérdense, el 92 pasó a la historia por el Dream Team. exacto. O sea, Claro. lo mejor que había de la NBA, empezando por Michael Jordan en ese año, venía toda la plana mayor y, o sea, barrió. Pero el espectáculo que daban de 50 puntos de diferencia, terminan creo que contra Croacia, me parece que, no sé si ya estaba formada, pero era uno de estos países o todavía era Yugoslavia en el 92, no sé, pero el hecho es que, o sea, barren con todos y ahí, pues aquí en México, ya, la gran broma era el Dream Team, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos el Dream Team. Pero mira, por Oye, ejemplo, perdón. No. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos me es un amigo mío que estaba su hijo en la preparatoria y tenía una gran habilidad para el fútbol. Entonces le dijeron, a ti te vamos a dar el privilegio de que exentes estas materias y que puedas trabajar más como futbolista. Luego salieron empresas que lo becaron y hoy en día va a ser uno de los grandes jugadores. O sea, este proceso de selección de talentos deportivos también tendría que existir en nuestro país y becarlos y ayudarlos para que lleguen, ¿no? Claro, Porque sin si los duda. dejas solos, Existe Claro, en ahora- algunas universidades del país, existen estas becas. Sí, por supuesto. La Universidad Nacional Autónoma de México es semillero de, por ejemplo, tiradores de arco, que es otro deporte que no existía en México hasta hace 15 años y que de repente despegó No, enormemente. y de pronto también meten cada deporte, es decir, por ejemplo, el voleibol playero. O sea, uno lo agradece, pero evidentemente... Sí, son como modas. Es más bien como de echar la flojera en la playa, ¿no? Una chelita. y también hay juega. waterpolo submarino, ¿no? No, pero como No. submarino. Sí. ¿Cómo le haces con la pelota? No, es una ficha, ¿Qué es eso? Ah, Eso no lo no, sabía. yo Eso tampoco. yo Eso no, tampoco. creo que no es deporte oficial, ¿eh? ¿no? No, y luego a van ver, y entran y regresan los Eso es juegos. deporte de los Simpsons. No, Oye, sí, es que tiras haz de cuenta que no hubiera agua. Bueno, entonces ponen la ficha ahí, tú bajas con un palo a pegarle Y me imagino que unas pesas de buzo, o sea, para que te mantengas. todo eso, entonces no tienes que tener una capacidad pulmonar Eso brutal. lo voy a buscar. yo sí no lo había Sí, visto. Si no está de pelos. Oigan, y- underwater polo. O sea, Políticos nefastos, juegos políticos nefastos, el de los nazis 1936, bueno. así como en el 92 todo un pueblo quería mostrar su modernidad, que había salido España de la dictadura. Al revés, en el 1936 un Hitler ario, completamente descabezado, Y loco. Jesse Owens Y llega Jesse Owens, bueno, estos juegos hablaban de la juventud hitleriana, del nuevo hombre ario, una cosa que dan El ganas de triunfo del vomitar. espíritu, la película de Lenny Fan- Reinfeldt. Fantástica. Y entonces gana un norteamericano, Jesse Owens, y fíjense, él no está enojado, escribe en sus memorias, él siente el desaire más grande cuando Roosevelt no lo felicita. Imagínate el racismo Porque Hitler norteamericano. no baja a darle la Hitler mano. no baja, pero él no estaba esperando que bajara Hitler. Pero sí su presidente, el Yo, presidente perdón. norteamericano, no le felicita. Momento espectacular, México 1968, los dos atletas Tommy norte- Smith y John Carlos, 200 metros. levantando el puño negro. Pero Sí, además, ¿sabes qué? Exacto. Se le olvida
a uno de ellos su Se le par de olvida guantes. el guante. Entonces uno tiene el guante derecho y el otro el guante Es izquierdo. precioso. Es maravilloso en México, pero regresan y les va como en Como en Estados feria, Unidos, porque sí. Estados Porque era Unidos Black Power. Sí. Exactamente. Y además eran parte del grupo de las Panteras Negras. Bueno, Nuestro hashtag. la medalla será de... De México. Esperemos que nos vaya bien. Las estimaciones del Comité Olímpico Mexicano dicen que ganaremos entre 5 y 10 medallas. Yo lo dudo. Pues ya veremos. Porque Yo no sé, veremos. habrá que ver porque, Ojalá. a ver, se perdió todo un año Sí. de que muchos de los atletas no pudieron entrenar donde debían entrenar. pero, Sí. O sea, que se mantuvieron en su peso, ese es otro rollo. Pero así que pero diga. le pasó a todos los atletas prácticamente. No, por eso ahí Yo vamos voy, a ver. yo voy a cambiar mi hashtag. La medalla será nuevamente del espíritu humano, porque eso es lo que son Esto es los muy Juegos bonito. Olímpicos. 180 Tokio caracteres. 2020, ahí nos vemos. Eso del espíritu Salud. ya no creas que me hizo muy feliz.